Gracias por continuar aquí con nosotros en Comuniqué y estamos en la sección de la entrevista y me acompaña en esta ocasión Carlos Berlín Montero. Él es el delegado federal de la Semarnat y muchísimas gracias, licenciado, por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad de saludar a todo el auditorio de Comuniqué. Gracias. Órdenes. Bueno, hay mucho para hablar de la Semarnat, la verdad, un medio y una secretaría con mucha importancia, sobre todo en protección al ambiente. Y pues bueno, con programas muy interesantes. La delegación en Yucatán, ¿qué hace aquí? Efectivamente, la Semarnat es la Secretaría encargada de la protección y el cuidado del medio ambiente y pues se podrán dar cuenta todos de que es una secretaría totalmente transversal, que está relacionada con todas las dependencias de gobierno y con todos los sectores productivos del Estado y del país. Esto hace que la secretaría cada vez cobre mayor importancia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para poder establecer un fraccionamiento en una ciudad, para poder establecer una unidad productiva en el campo, para poder establecer alguna industria o alguna empresa, se requieren ciertos permisos y si estos se tramitan precisamente en la Semarnat. Sobre todo el impacto al medio ambiente. Tienen que ir encaminados precisamente a la conservación y a la protección del medio ambiente a través de procedimientos como la manifestación de impacto ambiental, que son permisos que emite la Semarnat, o como cambios de uso de suelo para cuando van a utilizar alguna superficie para cambiar el destino de esa superficie para alguna actividad productiva, o cuando se va a establecer alguna industria o alguna fábrica, requieren permisos especiales por la contaminación del aire, por la contaminación de los suelos. Todo lo que esté encaminado a la protección al medio ambiente, los trámites se hacen en la Delegación Federal de la Semarnat y ahí estamos para servirles a todos y a cada uno de los ciudadanos yucatecos. Aunque no es competencia directa, pero sí tiene mucho que ver la Semarnat, por ejemplo, las descargas de aguas que uno capta por medio de los techos y que manda a mantos freáticos, eso también tiene que tener un permiso especial. Todo lo que está relacionado con alguna probable contaminación con las riquezas nuestras que tenemos. Acabas de tocar un tema fundamental. Una de las riquezas mayores que tiene Yucatán es precisamente el agua. Y el agua, por la riqueza que tenemos en los subsuelos, por el tipo de suelo que tenemos también, que es muy filtrable, tenemos que procurar tener los programas y de tal forma de que no se esté contaminando ese manto freático, que es la mayor riqueza que tenemos. No solamente porque es de consumo humano, sino porque también de eso dependen las actividades productivas generadoras del alimento que se consume en las mesas de los yucatecos. Entonces, es fundamental que todo esto esté regulado. Y es importantísimo decir al auditorio que la filosofía nueva que estamos llevando en la Semarnat es que queremos que a la Semarnat, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya no la vean como una dependencia que crea obstáculos para consolidar las actividades económicas del Estado. Por el contrario, somos aliados. Estamos buscando las maneras de que con el marco regulatorio, cuidando cada una de las leyes, de los reglamentos que inciden o que impactan en el medio ambiente, cuidando esto, encontremos la manera de cómo sí hacer la cosa, cómo sí establecer una unidad productiva, cómo sí establecer una fábrica, cómo establecer un parque de energía sustentable y libre, limpia, como el parque eólico, por ejemplo, de Chilán, de Bravo y Chilán González. En fin, lo que nosotros queremos y estamos logrando ahorita es cómo sí se pueden hacer las cosas cuidando el medio ambiente, cosa que antes era un verdadero obstáculo, se negaban muchos permisos porque no existía esa relación. Lo más importante en esto, y lo digo por el tipo de dependencia en la que estamos prestando nuestros servicios ahorita, es que tiene que haber una estrecha coordinación a los 3 niveles de gobierno. Y cuando se están dando la coordinación entre el gobierno federal, el gobierno estatal y con los municipios, es cuando se pueden lograr entonces todo este tipo de acciones, y es cuando encontramos la manera de cómo sí podemos lograr las cosas, como se está viendo ahorita con permisos que hacía tiempo, muchos años, estaban trabados en las oficinas centrales en la Ciudad de México, la Semarnat, y que hoy por hoy ya son una realidad y están contribuyendo a cambiar la fisonomía al Estado, pero también están ayudando a detonar las actividades económicas del propio Estado. Un parque muy interesante que está en Chilán de Bravo, ¿no? Energía sustentable y limpia. Bueno, qué maravilla, porque aquí sí tenemos mucho viento de tierra, sobre todo el viento del sur. ¿Va a ser ya realidad que podamos tener varios proyectos de este tipo? Efectivamente, mira, aquí es importante señalar algo que también es una riqueza que tenemos los yucatecos y que tenemos que capitalizar por el bien de toda la familia yucateca. Tenemos un potencial eólico enorme
Y ustedes saben que una de las mejores energías, de las más limpias que se pueden producir, porque no contaminan, es precisamente la energía eólica. Ajá. También tenemos, afortunadamente, en Yucatán, muchas horas de luz solar. Ese es otro potencial enorme que tenemos. Sí. Pero si enfocamos un poco a la energía eólica por el potencial que tenemos de vientos en todo el estado, en la zona norte, por ejemplo, cerca de la costa tenemos mucho viento. Y como bien dices tú, incluso en el centro y en el sur del estado, porque hay temporadas en las que el viento del sur es mucho más fuerte incluso que el de los nortes. Somos una tierra bendita. Bendita digo yo porque tenemos todos los elementos de sol, de vientos, de agua. Entonces tenemos que aprovechar que estos elementos que la naturaleza nos ha dado se traduzcan en herramientas que le transformen para bien la vida de los yucatecos. Y el hecho de que podamos contar con un parque eólico en Yucatán de avanzada, porque esta tecnología y esta escenografía, si me permiten el término, se ve en Europa y se ve en los países desarrollados. Claro. Y sería muy halagador poder ver en nuestro campo yucateco esos grandes molinos de viento. Muy interesante el tema. Nos tenemos que ir a un corte, pero vamos a continuar con esto. Vamos a un corte, ahorita regresamos. Continuamos y estoy con Carlos Berlín Montero, y rápido porque, caray, qué interesante este parque eólico. ¿Cómo que continúa? Porque estabas... Bueno, lo que ocurre, mira... Hasta inspirado, o sea, que muy bien. Bueno, es que es motivo de inspiración y lo debe ser para todos los yucatecos el hecho de que podamos ser capaces de producir energías limpias. Claro. Ustedes saben que uno de los mayores problemas que tiene hoy por hoy el planeta es precisamente el cambio climático. El cambio climático es producto del calentamiento global. Y una de las causas que más aceleran este cambio climático es precisamente el uso de la energía eléctrica que tenemos a través de la Comisión Federal de Electricidad. Tenemos que ser capaces de, volviendo los ojos al medio ambiente, aprovechando los elementos con los que contamos, tener esos parques que nos permitan producir esas energías limpias, que vayan poco a poco supliendo esa producción de energía que hoy por hoy se necesita en Yucatán. En Yucatán es un estado deficitario de energía eléctrica, sí, y con el crecimiento industrial y agropecuario cada vez se requiere de más. Entonces necesitamos que, para evitar este problema del cambio climático, del calentamiento global, empezar a procurar generar nuestras energías limpias. Y el parque eólico de Etzilán es una realidad. Estamos hablando de un parque eólico que se va a establecer en una superficie de 1.322 hectáreas, de las cuales solamente se va a aprovechar una pequeña superficie, porque estamos hablando que en esa superficie se van a establecer 36 aerogeneradores, que son una especie de veletas, sí, con unas aspas, que las aspas miden 50 metros de largo, que están incluidas dentro de esos 125 metros de altura, 36 aerogeneradores que van a ser juntos capaces de producir 70.2 megawatts. Para los que están en sus casas, 70.2 megawatts daría para darle servicio eléctrico a 300,000 hogares. Para que los que están en su casa y sepan la importancia de esto, estamos hablando de que el 10% de lo que se consume en la península va a ser producido en este parque eólico de Etzilán. Bueno. Y que esto, ¿y esto cómo repercute en los bolsillos? ¿Va a ser más barato? Si bien ahorita de entrada, a lo mejor en las bolsas de las familias no se va a sentir tanto, conforme vamos siendo capaces de producir más parques y producir más energía, la Comisión Federal de Electricidad, al estar vendiéndole el Estado a través de estas empresas la energía eléctrica, entonces nos retarifan en el Estado, y es cuando los beneficiarios van a tener, los habitantes del Estado también ya van a tener por decirte algo, digo, a lo mejor estoy aventurado y no quiero ni comprometerte, pero el DAC que pagamos en nuestro recibo de luz podría desaparecer en algún tiempo. A la larga, definitivamente sí, definitivamente sí. Pero aquí lo importante es dos acciones que son fundamentales. Primero, el cuidado del medio ambiente y el disminuir ese aceleramiento catastrófico del cambio climático. Claro. Segundo, que todos los habitantes de la región, vamos a centrarnos en el parque eólico de Etzilán de Bravo, que va a estar establecido en Etzilán de Bravo y Etzilán González, entre Etzilán de Bravo y Etzilán González. Quienes conocen el estado se darán cuenta que son municipios vecinos. Y cerca de ahí, en el municipio de Temacio, hay una subestación de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Quiere decir que del parque donde van a estar los 32 aerogeneradores van a haber líneas de conducción hacia la subestación mediante un convenio que la empresa eólica del Golfo, que es la que va a establecer el parque eólico, ya ha firmado con la CFE. Entonces, toda esa superficie en donde va a estar establecido el parque y por donde van a pasar líneas de conducción, tienen dueños que son ejidatarios, que son pequeños productores de la iniciativa privada, algunos, y que todos estos se van a beneficiar
económicamente de primera instancia. ¿Cómo va a ser esto? La Semarnat, el gobierno federal, no solamente se preocupa porque se creen los elementos y cuida mucho la protección del medio ambiente, sino que también tenemos que ser capaces de inmiscuirnos un poco en el impacto social que va a generar todo esto. Correcto. Necesitamos que los yucatecos, la gente que produce en Yucatán, tenga todos los elementos y que tengan la protección y el resguardo del gobierno federal y del gobierno estatal para que puedan seguir transitando por ciertas actividades. Los dueños de estos terrenos. Estos dueños de los terrenos van a... Para que tengas una idea, en la zona de Chilán Bravo, Chilán González, 1 hectárea de terreno hoy en día está entre 6,000 y 7,000 pesos la hectárea. Correcto. El costo, como si la fueran a vender. Los que van a estar trabajando, rentando su tierra por más de 20 años, en este caso 20 o 30 años, van a estar cobrando cada año 6,500 pesos por hectárea aproximadamente. O sea, casi el precio de su tierra la van a estar cobrando. Y dime algo, ¿no puedo hacer nada abajo? Eso es lo más importante, que esta es tan noble, esta actividad de un parque eólico, que al final estas tierras son de los señores de ahí y los aerogeneradores tienen una altura, las líneas de conducción van a ser las subterráneas. A otra profundidad. Entonces van a tener ellos todas sus tierras, todas sus parcelas, todos sus ranchos, para seguir trabajando con sus actividades. Entonces, correcto, de ahí viene la primera derrama para estos productores. Pero luego, un establecimiento de este parque, de esa magnitud, genera mucho empleo. Para que tengan una idea, es una derrama de 1,800 millones de pesos que se van a derramar en la zona. Generan aproximadamente 250 empleos, más todo luego el personal que se requerirá para darle mantenimiento y conservación al parque y funcionamiento al parque. Carlos Berlín Montero, delegado federal de la Semarnat aquí en el estado de Yucatán. Tenía yo 7 preguntas más que hacerle, pero la verdad se nos fue el tiempo. Y muy interesante todo esto que mencionamos. Te agradezco muchísimo la visita. Creo que nos debes una continuidad porque nos faltó de hablar de otras cosas muy importantes que hace tu dependencia. Dalo por un hecho y agradeciendo de nuevo la oportunidad de entrar a los hogares del auditorio de Comuniqué. Hacemos compromiso de que vamos a seguir hablando de otros temas como manejo de residuos sólidos, los programas sociales que maneja la Semarnat y una gran agenda común que manejamos junto con el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Pues muchísimas gracias por habernos visitado. Órdenes. Esperamos una próxima visita, ¿no? Está hecho. Muy bien. Gracias. Vámonos a un corte. Regresamos aquí en Comuniqué.